Imagina un animal que puede deslizarse en silencio absoluto, sentir vibraciones invisibles, volar entre los árboles y producir un veneno capaz de salvar vidas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las serpientes y descubrir 10 datos sorprendentes que cambiarán por completo la forma en que las ves, porque detrás de su mirada fija se esconde una historia evolutiva, biológica y médica sencillamente fascinante. Las serpientes no son pocas ni raras. Existen más de 4.000 especies distribuidas por casi todo el planeta, desde los desiertos abrasadores hasta las selvas tropicales húmedas, desde ríos hasta océanos abiertos. Solo están ausentes en lugares como la Antártida, Islandia, Irlanda, Groenlandia y Nueva Zelanda. Se han adaptado a entornos terrestres, semiacuáticos y marinos, cada una con su propio encanto único. Y lo más sorprendente es que no siempre fueron como las conocemos hoy. Las serpientes evolucionaron a partir de antiguos lagartos hace aproximadamente 170 millones de años. Con el tiempo, sus extremidades fueron desapareciendo hasta quedar reducidas a vestigios casi invisibles. De hecho, especies actuales como las boas y las pitones aún conservan pequeños restos óseos de patas traseras, un eco silencioso de sus ancestros caminantes. Esa evolución no solo cambió su forma de moverse, sino también su manera de percibir el mundo. Las serpientes no tienen párpados, jamás parpadean, duermen con los ojos abiertos, sus ojos están cubiertos por una escama transparente llamada brille o espectáculo, que actúa como un escudo protector permanente. Y en cuanto al sonido, olvídate de oídos externos, perciben vibraciones a través de los huesos de su mandíbula, captando el más mínimo temblor del suelo para detectar presas o amenazas. Ahora imagina una serpiente viviendo en pleno océano. Existen alrededor de 70 especies de serpientes marinas en los océanos Índico y Pacífico, como la impresionante serpiente marina amarilla. Aunque poseen pulmones y deben subir a la superficie para respirar, pueden absorber hasta un 25% del oxígeno que necesitan directamente a través de su piel mientras están sumergidas. Muchas son altamente venenosas, pero rara vez atacan a los humanos. Cuando hablamos de tamaño, el contraste es extremo. La gigantesca anaconda verde puede superar los 6 metros y pesar más de 250 kilos, convirtiéndose en una de las serpientes más pesadas del planeta. Por otro lado, la estilizada pitón reticulada puede superar los 7 metros, aunque suele ser más delgada y ligera. Y en el extremo opuesto, existe la diminuta serpiente de hilo de Barbados, que mide apenas unos 10 centímetros. De monstruos fluviales a criaturas del tamaño de un lápiz, todo cabe en el mundo de las serpientes. Y si pensabas que las serpientes estaban condenadas a arrastrarse por siempre, déjame contarte sobre las que desafían la gravedad. En las selvas del sudeste asiático existe un género llamado Chrysopelea que ha aprendido a volar. La serpiente del paraíso es capaz de lanzarse de las ramas más altas y aplana su cuerpo hasta convertirlo en un disco cóncavo. Así, planea por el aire hasta 100 metros de distancia, ondulando su cuerpo para dirigir su vuelo con una precisión que dejaría atónito a cualquier piloto, aterrizando con la delicadeza de una hoja que cae. En tierra firme, algunas también rompen esquemas. La cobra real, la serpiente venenosa más larga del mundo, puede alcanzar hasta 5,5 metros. Pero lo más extraordinario no es su tamaño, sino su comportamiento. Es el único reptil conocido que construye un nido real con hojas y ramas para sus huevos. La hembra no solo lo edifica, sino que lo protege activamente hasta la eclosión. Un nivel de cuidado parental inusual en reptiles, que demuestra que todavía subestimamos su complejidad. Otra especie icónica es la cobra india, famosa por su capuchón. Cuando se siente amenazada, expande sus costillas cervicales y despliega un patrón que parece un par de ojos o anteojos. Este diseño no es casualidad, es un mecanismo de defensa evolutivo diseñado para engañar al enemigo, haciéndole creer que tiene frente a sí a un ser mucho más grande y vigilante de lo que realmente es. Es puro teatro de supervivencia. Si hablamos de veneno, entramos en terreno serio. El taipán del interior es considerado la serpiente con el veneno más letal del planeta. Vive en regiones áridas del centro de Australia y a pesar de su potencia no hay registros confirmados de muertes humanas causadas por esta especie, en gran parte porque habita zonas remotas. Por otro lado, la víbora de escamas de sierra es responsable de un alto número de muertes humanas debido a que vive en áreas densamente pobladas y su veneno provoca hemorragias internas severas y necrosis. La peligrosidad no depende
depende solo de la toxicidad, sino también del contexto. Y aquí llega uno de los giros más sorprendentes. El veneno no es solo arma, también es medicina. El estudio del veneno de la jararaca brasileña permitió desarrollar medicamentos esenciales para tratar la hipertensión, conocidos como inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Hoy, componentes del veneno de distintas serpientes se investigan para tratar cáncer, enfermedades cardíacas y dolor crónico. Lo que antes inspiraba miedo, ahora impulsa avances médicos que salvan vidas. Las serpientes han sido adoradas, odiadas, mal interpretadas, pero detrás de su reputación misteriosa encontramos criaturas complejas, esenciales para el equilibrio ecológico y llenas de secretos que aún nos sorprenden. ¿Qué te sorprendió más de las serpientes? Escríbenos en los comentarios.